No quiero olvidarlo todo esta vez. Solo quiero puedo tener al menos un pequeño recuerdo. Y ellos dijeron, sí, puedes hacerlo, pero eso era el viaje más difícil. Me gustaría darle la bienvenida a Christian Soundberg. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias por hacer esto con nosotros. Hemos estado tratando de hacerlo por un tiempo y estoy muy feliz de que finalmente nuestros horarios coincidieran y estemos aquí para hablar de tu bastante entretenida y única experiencia de vida, no precisamente aburrida hasta ahora, al parecer. Nadie tiene una vida aburrida en la Tierra. Sí, eso es muy, muy cierto. Así que tienes un punto de vista único sobre, en tu experiencia, quiero decir, hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, hemos tenido experiencias fuera del cuerpo, pero tú viviste una experiencia pre-nacimiento y eres la primera persona con la que hablo que ha tenido esta experiencia. ¿Puedes explicarnos de qué va esto? Sí, claro, gracias. En primer lugar, permíteme decirte que, bueno, tengo que advertir que no hay lenguaje para describir esto. Así, Bastante justo. sí, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero el lenguaje de la Tierra se basa en nuestro mundo local y sus premisas. Y nuestra verdadera naturaleza trasciende esas premisas. Así que, premisas como el tiempo lineal y la ubicación puntual, por ejemplo, somos de hecho mucho más trascendentes que este contexto físico. Así que voy a tratar de hacer comentarios, pero tengo que decir que el lenguaje se queda muy corto. Es como que tan pronto abrimos la boca ya somos inexactos. Así que, bueno, mi cuerpo tiene 42 años en este momento y hasta los 5 o 6 años tuve memoria previa del nacimiento. Recuerdo haber elegido esta vida y haber venido a la Tierra y esa memoria me abandonó por completo entre los 6 y los 30 años. Así que antes de que continúes, ¿cómo era ser un niño de 5, 4, 5, 6 años lidiando con este tipo de información? Porque apenas recuerdo cómo era yo de 4 o 5 años, pero sé que no tenías la capacidad cognitiva para lidiar con ese tipo de información. ¿Cómo lo afrontaste? Sí, fue muy natural. Es lo más natural del mundo, de hecho. Recuerdo estar en pañales y apenas poder caminar y ser consciente de lo que compartiré el día de hoy. Parecía muy natural y normal. Nadie más hablaba de ello. Y yo sabía que no éramos de aquí, ¿sabes? Que solo veníamos a experimentar este lugar y a tener esta experiencia humana. Y nadie más hablaba de ello y yo no hablaba de ellos. Y es que pensaba que todos lo sabían. Claro. Pero nadie más hablaba de ello. Así que a los 6 años perdiste la memoria. ¿Recuerdas haber perdido la memoria? No, no, es solo que cuando más me asociaba con el personaje humano, cuanto más profundamente me asociaba con la forma, la historia, los objetos, la identidad, más distante se iba volviendo esta memoria, hasta que desapareció. Y entonces luego ya no lo recordaba en absoluto, ¿sabes? Ni siquiera recordaba que había recordado, hasta los 30 años cuando empecé a practicar la meditación a largo plazo. Y para mi sorpresa, primero empecé a tener experiencias no físicas después de unos meses, muy reveladoras, muy alteradoras de mi visión del mundo, experiencias muy directas, nada sutiles. Y al mismo tiempo empecé a tener esta memoria de antes del nacimiento. Y no era extraño, era la cosa más natural del mundo. Era como si hubiese hojas en el suelo y alguien las hubiese soplado para que pareciera la hierba. No era nada extraño, pero era tan real, mucho más real de lo que yo experimentaba cada día. Y estos recuerdos parecen increíblemente antiguos, pero también como si estuviesen sucediendo a ese tiempo, como si fueran de hace millones de años, pero también están vivos en el momento. No sé cómo describirlo. No es como un recuerdo terrenal. Y lo compartí con un par de personas y decían, wow, esto es extraordinario. Y ni siquiera se me ocurrió que fuese extraordinario. No lo compartí durante 8 años porque, bueno, soy un profesional que trabaja, no es el tipo de cosa del que hablas, ¿sabes? Sí, despejarías la habitación Sí, completamente. despeja la habitación muy rápido. Además, si no va a ser bien recibido por algunos grupos, incluyendo gente de mentalidad conservadora, así que simplemente no lo compartí. Pero me sentí obligado a compartirlo y hace unos 4 años solo recibí esta intuición como que la tierra ya era fértil o como que el terreno ya era fértil suficientemente para que fuese beneficioso hacerlo. Así que lo compartí con Mira Kelly, que resulta ser quien hacía las regresiones a vidas pasadas de Wayne Dyer, así que ella estaba familiarizada con el contenido.
Y después de compartirlo pensé, vale, me desahogué y nunca tendré que volver a hacerlo. Pero despegó y se convirtió en algo que obtuvo una gran respuesta y he conocido a tanta gente que ha tenido experiencias similares. Posiblemente unas 40 personas con experiencias antes del nacimiento, así que definitivamente no estoy solo. Y lo interesante es cuando esas personas se acercan a mí y me dicen que tienen el mismo recuerdo del mismo lugar o la misma experiencia previa. Y pienso que es increíble porque puedo sentir la distancia vibracional entre allá y acá. Y si pudimos transitar todo ese camino hacia esta experiencia terrenal y nos encontramos aquí con estos temas y hacemos esta conexión, pues es genial. Es algo realmente asombroso y energético. Sí, y luego publicó el libro Un paseo por lo físico. Pasé unos 6 años escribiéndolo con la ayuda del espíritu. Realmente recibí como trozos de intuición cada vez. Nunca sentí que me senté y lo escribí yo mismo. Sentí que estaba siendo guiado a través del proceso y sentí como un logro muy profundo cuando finalmente pulsé el botón de publicar y lo compartí con el mundo, ¿sabes? Y está disponible gratuitamente en mi sitio web. No se trata de dinero, yo solo quiero compartir la información y soy muy apasionado sobre lo que somos realmente y lo que esta experiencia humana realmente es. Y es muy emocionante para mí compartir eso porque la vida, la verdad real, como que la verdad real y concreta del contexto espiritual en el que existimos es maravillosa. Es tan asombrosa y llena de amor y alegría y vibración y libertad. Y me apasiona compartirlo porque vivimos en un mundo que a menudo no lo es tanto. Entonces tenemos mucho miedo. Así que, bueno, solo algún comentario acerca de cómo surgió. Bien, así que cuando empezaste tu práctica meditativa y tuviste esta especie de despertar, ¿qué recuerdos te vinieron a la mente? ¿Puedes hablar un poco de la experiencia previa al nacimiento? Sí, claro. Intentaré ir en orden, pero de nuevo hay secuencias en estos recuerdos que también están más allá de lo que llamaríamos secuencia lineal. Así que es difícil de describir. De acuerdo. Recuerdo que hace mucho, mucho tiempo, antes de que yo hubiera existido físicamente en ninguna encarnación física, me encontré con un ser que había sido físico y pude sentir de este ser la cualidad de su naturaleza, su esencia. Esto es muy difícil de describir y en estos sistemas compartimos telepáticamente, todo es telepático. Tenemos un constante intercambio de sentimientos, información y conocimiento. No es como aquí que tenemos que lanzarnos palabras torpes. Allá puedes, de hecho, sentir al otro ser como parte de ti. Y al entorno como parte de ti. Estás conectado a todo. Y sentí de él esta increíble alegría y el poder, un poder. Y le pregunté, Dios mío, ¿qué puedes haber hecho para ser así? ¿Y sientes tanta alegría y poder como yo siento que sientes? Y él dijo que sí. Y él compartió conmigo esta enorme cantidad de información y sentimiento y contexto. Y una de las cosas principales que compartió conmigo es que había vivido una vida física. Bueno, que vivió muchas vidas, pero una en particular que fue en la que había sufrido de una condición de salud crónica a largo plazo y que fue muy doloroso. Pero la forma en la que eligió enfrentar esa experiencia para... Esto es muy difícil de describir. La calidad de la intención que trajo a esa experiencia le permitió un refinamiento de su ser. Y era tan hermoso y tan lleno de poder que le dije, quiero hacer eso y voy a hacer eso. Era demasiado inspirador. ¿Dónde puedo inscribirme? ¿Dónde me inscribo? Sí, ¿dónde me inscribo? Tal cual. Y él dijo, un poco en broma, como, eso es lo que todos dicen, ¿sabes? Como que no sabes lo difícil que es. No tienes ni idea de lo difícil que es. Y yo dije, no, en serio, quiero hacerlo. Y él dijo, bueno, voy a hablar con tus guías. Así que no lo tengo claro después de eso, pero sé que viví muchas veces. Y luego me volví a encontrar con este ser y compartí con él que estaba en este camino y él fue muy alentador hacia mi camino. Pero la mayoría de los recuerdos previos al nacimiento que tengo son de una época inmediatamente anterior a esta vida en la que me había tomado un largo descanso después de ser físico. Y recuerdo a este guía viniendo a mí una y otra vez y preguntándome de vez en cuando si estaba listo para volver. ¿Estás listo para volver? ¿Estás listo para volver? Y yo solo lo aplazaba diciendo que no estaba listo. Y finalmente dije, está bien, estoy preparado. Básicamente recordándome mi propia intención de hacer esto. Y entonces dije, ok, estoy listo. Y recuerdo que revisamos lo que solo puedo describir como mi estado, como quién soy, quién he sido, quién era. Esto es muy difícil de articular. Es como
es como, no sé cómo describirlo, es como un gráfico con... Esta es una metáfora algo rústica, pero es como un gráfico con muchas cualidades diferentes e incluso se podría decir que virtudes o algo así, ¿sabes? Solo áreas de conocimiento, de la evolución experiencial que tú ya tenías. Más o menos algo así. Y había un área que era bastante evidente que necesitaba trabajar. Y no creo que se necesite trabajar porque no tenemos que hacer nada. No es una cuestión de necesidad, sino de elección. Pero había un área que era como, wow, realmente debería hacer algo al respecto. Y era un miedo muy profundo, un miedo que me había vencido en una experiencia anterior. Y en esa experiencia anterior me había convertido en una especie de monstruo egoico a causa de este miedo. Y había dañado a muchas otras personas a través del miedo, porque el miedo está en la raíz del ego, ¿sabes? Si actuamos por ego es porque hay algún miedo ahí abajo que no hemos procesado, hay algo que no hemos aceptado, así que este miedo era muy abrumador. Y recuerdo haberme preguntado si era posible acaso, eh, como que algún otro ser de la creación se había enfrentado alguna vez a un miedo de tan baja vibración, de esta manera tan específica, porque era como una vibración angular muy específica. No sé cómo describirlo, pero era una vibración de miedo muy específica. Y sabía incluso desde ese punto de vista que era una vibración muy baja. Y recuerdo que el ser me dijo sí, y de hecho tienes todo el tiempo disponible para hacerlo, así que no hay prisa. Y yo solo sabía, y esto es lo extraño para mí como humano, porque desde este punto de vista sé lo difícil que ha sido y que puede ser, pero yo solo dije, si se puede hacer, lo haré. Como si lo supiera, porque conocía la profundidad de mi ser y la profundidad de lo que todos somos, la vida inconquistable que somos. Y entonces me trajeron a una vida física que era apropiada para esta intención de encontrarme con este miedo. Y no era esta vida, era una justo antes de esta. Y revisé esa vida y acepté esa vida. Y entonces recuerdo haber aceptado el velo. Y el velo es solo un término, es una metáfora, pero significa las limitaciones que van junto con ser físico y tener una experiencia encarnada, que es la limitación del conocimiento, tener tu memoria cortada y tener tu conectividad desaparecida. Y me pareció que la mejor manera de describir esto es como la metáfora de un amplificador de sonido que produce un tono, como si empezara muy alto, ti, y luego bajaras la perilla, tiu, y luego cuando llegas al fondo lo bajas un poco más, y luego más, y más, y luego más, y cada vez más. Y así es como se sintió en el cuerpo de mi conciencia, caer en picado, abajo, 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 cada vez más bajo y más bajo, en el lugar vibracional del ser físico, en el útero. Y una vez que llegué, solo pensé que no había manera en la vida en que yo fuese a tolerar una vida tan oscura. Era una vibración tan baja y tuve tanto miedo cuando esto surgió. Así que me armé de valor, ¿sabes? Y destruí el velo. Y comencé a luchar para salir. Y lo conseguí. Pero me di cuenta de que había matado el feto, que iba a ser mi cuerpo, y acabé con la vida y tuve una revisión de vida, igual que se describen en las experiencias cercanas a la muerte. Aunque no había nacido físicamente, era responsable de cómo había afectado a la madre, y no solo a la madre, sino a cientos de otras personas que fueron afectadas por la madre a causa de mi miedo. Y yo tenía esta gran intención de entrar, pero yo solo puedo recordar que tenía demasiado miedo y tenía que hacer algo al respecto. Así que desde ese punto de vista todo estaba bien. Es solo una obra de teatro, ¿sabes? Es una gran obra de teatro, pero aún así pude ver como, wow, realmente necesito crecer de esta manera. Así que pasé algún tiempo practicando el entregarme al velo en un lugar que solo puedo describir como un simulador de aceptación del velo. Era como ir a una habitación donde te sumergen bajo el agua de una piscina oscura y te empujan en... Y esto es solo una metáfora, pero es algo parecido. Es como que te empujan al agua en una piscina y luego puedes quedarte ahí y ver cuánto tiempo puedes aguantar la respiración y luego puedes pedir clemencia para que te dejen salir porque es solo un simulador. Mientras que en el velo real no se puede pedir clemencia, solo tienes que dejar que se hunda hasta el final. Así que recuerdo haber practicado, pero todavía quería hacer esto.
esta intención de encontrarme con mi miedo. Así que me trajeron a esta vida en la que soy Christian y recuerdo haber revisado esta vida con increíble detalle y supe que esta vida no era tan apropiada como lo hubiese sido la primera. Sabes, no puedes ponerle números, pero solo sé que aquí nos gustan los números y la dualidad, así que por encima, si la primera vida tenía un 98 o 99% de concordancia, esta tendría como un 87. Y bueno, era buena, pero no tan perfecta como la primera. Pero aún así era bastante buena. Quiero preguntarte, tú dijiste que revisaste esta vida en detalle. ¿Quieres decir que fueron capaces de ver a Christian de principio a fin de lo que vas a experimentar y cómo, entre comillas, este juego, obra o película se iba a desarrollar y lo que haría por ti en tu crecimiento como un resultado? Sí, pero no era un... era como un árbol de probabilidad. Ok. Es como que si tomas un árbol y lo pones de lado y comienzas desde el tronco y luego haces tu camino hacia las ramas. Era algo así. Fue como que empecé en un punto de contexto y sabía que mis decisiones y las de todos los demás jugadores estarían influyendo entre sí y que empujaría a ciertos caminos a suceder. Y había algunos que eran más probables que otros. Y sabía que era muy probable que sufriera un trauma a mis 20 debido a esta biología. Sabía que este cuerpo tenía limitaciones biológicas que otros cuerpos no tienen. Y sabía que eso ayudaría a facilitar, entre otras cosas, este trauma que me ocurriría en mis 20, que ese trauma me daría la oportunidad de ser aplastado y de volver a experimentar este miedo. Y digo oportunidad porque desde ese punto de vista era visto como una oportunidad. Ya sabes, desde aquí la víctima, sabes, el ego salta y dice, oh no, no, yo nunca me apuntaría para algo como esto. Pero desde ese punto de vista sabía que la increíble oportunidad que se me estaba dando y la oportunidad de volver a experimentar este miedo para conocerlo y tratar de integrarlo y sanar a través de él. ¡Oh, Dios mío! La cantidad de crecimiento personal profundo e incluso el crecimiento de todo lo que es, que era posible a través de esto, era impresionantemente grande. Pero de todos modos, a tu pregunta, sí, revisé cómo sería ser yo en estas diversas ramas. Sí, sí había eventos en ello, pero era menos sobre eventos y más sobre cómo se sentiría ser exactamente yo en esta circunstancia o a determinada edad. Recuerdo haberlo revisado en términos de edades. Recuerdo ser consciente de cierto punto potencial de escape, por ejemplo, que aún no ha llegado. Recuerdo revisar cualidades sobre la vida y luego hacer peticiones, como por ejemplo recuerdo preguntar si podía volver a ser inteligente, porque sabía que había sido inteligente en las últimas vidas y era un rasgo que yo prefería y no quería experimentar una vida sin esta cualidad. Y me dijeron, sí, puedes hacerlo. Y sabía que ciertas cualidades de mis padres serían muy importantes. Por ejemplo, sabía que mi padre me infundiría confianza y que esa confianza sería primordial para que yo tuviese una especie de roca sobre la que apoyarme para afrontar ese miedo. Y fue algo que mi padre hizo por mí, ¿sabes? Me aceptó mucho y siempre me animó y me dio esa confianza. No solo mi padre, mi madre, mis abuelos. Eso no era un área que necesitaba ser desafiada en este momento. Necesitaba la confianza para enfrentarme a este miedo. Y también recuerdo haber preguntado, y disculpa mi ronquera, por cierto, creo que mi esposa, como mencioné, tiene COVID y estoy un poco indispuesto. Así que recuerdo haber preguntado, ¿puedo? No quiero olvidarlo todo esta vez. ¿Puedo tener al menos un pequeño recuerdo? Y me dijeron que sí, que podía hacerlo, pero que esto haría el viaje más difícil. Y supe por qué. Pude sentir que el contraste sería aún mayor al tener algún recuerdo de ese estado vibracional superior del ser y todavía estar aquí. Es un contraste tan pronunciado que tener incluso un atisbo de ese conocimiento consciente añadía contraste. Pero especialmente sabía que incluso ese contraste, como todo contraste, era una oportunidad para crecer. Así que acepté y recuerdo que hubo un momento para decir sí y aceptar la vida, pero no recuerdo ese momento. Lo que sí recuerdo es estar en un área de espera. Y entonces este guía vino a mí y de repente me llamó la atención como, ve, ahora, muy abrupto, casi grosero. No grosero, pero me agarró por los hombros como, es hora de ir a la tierra, amigo. No más tarde, es ya.
Y yo, ok, está bien. Y luego como caminar a eso y luego estar en ¿cómo describirlo? Lo he descrito como una cámara de técnicos o como un taller mecánico que estaba sobre la Tierra. Podía ver un eje debajo de mí con la Tierra debajo y allí estaban estos seres que eran muy técnicos en su naturaleza y son muy hábiles en hacer coincidir el velo con el individuo. Porque como el individuo vio tantas cualidades ricas y la vida y el cuerpo y las circunstancias tienen su propia característica energética, y ellos como que hacen que todo encaje y son capaces de hacer que esta conexión orgánica funcione. El velo es como una manta orgánica o algo así y son capaces de afinar eso. Y recuerdo entonces estar sobre este pozo y ellos preguntándome una última vez, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Porque yo sabía que una vez que dijera que sí, estaría atado para el paseo. Es como subirse a una montaña rusa y una vez que te atas no puedes salir hasta que se acabe el viaje. Bueno, es algo como eso. Y recuerdo haber dicho, sí, estoy listo. Y luego de nuevo esta enorme caída en picado y vibración abajo, 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 abajo. Y tener todo mi conocimiento desaparecido y toda mi conectividad desaparecida y toda mi memoria simplemente ya no estaba allí. Y bajando a este punto vibracional que solo puedo describir como llegando al vacío del espacio, como un lugar que no tenía calor. No hay como nada ahí. Pero simultáneamente fue muy denso, como si el cuerpo estuviera como metido dentro de una lata de atún diminuta y simultáneamente frío y vacío. Es tan difícil de describir, pero esta vez me concentré en no luchar contra ellos, ¿sabes? Porque recordé la vez anterior en la que lo había rechazado y había acabado con la vida. Así que dejé que el velo hiciera lo que tuviese que hacer conmigo y me rendí a él, simplemente me rendí al velo. Y finalmente, desde el punto de estar en el cuerpo, recuerdo que envié un mensaje de vuelta a los técnicos. ¿Sucedió? Y ellos me respondieron, sí, sucedió. Y entonces me sentí muy realizado, porque incluso el hecho de alcanzar lo físico es todo un logro, porque es un lugar vibracionalmente diferente. Así que estuve allí por un tiempo y entonces eventualmente dije, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. No hay manera de que vaya a tolerar una vida de esto. No lo voy a hacer. Y mi miedo comenzó a surgir de nuevo. Y así una vez más empecé a reunir mis fuerzas para luchar, para escapar. Y mientras lo hacía, ocurrió el momento más sagrado de toda mi vida humana. El gran espíritu de Dios, lo que llamamos Dios, más allá de todo lenguaje, el gran yo soy de la fuente de todas las cosas, vino a mí y me expandió de nuevo y sentí todo el universo dentro de mí. Sentí nuestro sol, el sol de la tierra agitándose dentro de mí, sentí su vida, sentí su conciencia y su dicha, esta profunda y furiosa dicha del sol dentro de mí. Y Dios me dijo, esto es lo que eres y nunca podrás dejar de serlo. Y ese es el momento más sagrado para mí en esta vida, porque eso es lo que todos somos y es como la experiencia más sensible y personal. Pero después de eso me sentí tan aliviado, es como, oh, no he perdido todo lo que soy, ¿sabes? Porque me sentí como si hubiese perdido lo que era. Así que dejé de luchar y volví a estar en el cuerpo y no luchar y simplemente rendirme a la simple existencia de estar en el útero. Y el siguiente recuerdo que tengo es, y pareció mucho tiempo después de nacer físicamente, recuerdo el shock, el frío, la luz. Recuerdo no tener ni idea de lo que estaba pasando. Solo miraba a estos seres que me cuidaban, las enfermeras de la habitación, y me preguntaba quiénes son estos seres. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero era intenso. Tenía tanta curiosidad, recuerdo estar intensamente curioso y es gracioso porque cuando le mencioné este recuerdo a mi padre, él me dijo, ese era exactamente tu aspecto. Dijo, tenías los ojos demasiado abiertos para ser un bebé y mirabas todo a tu alrededor con tanta curiosidad. Y yo me acuerdo de eso. Recuerdo que tenía tanta curiosidad y sé que dicen que los bebés no pueden ver a cierta distancia. No entiendo cómo lo recuerdo, pero recuerdo haber visto la habitación. Y más tarde en mi vida dibujé la habitación para mi madre y le dije, tú estabas aquí,
Aquí estaba la cama y la calefacción, aquí la ventana, el médico estaba de pie por aquí, y ella me confirmó que sí era como estaba la habitación. Pero de todos modos, así que después de eso no tengo memoria durante mucho tiempo, hasta que fui mayor, pero solía asumir cosas sobre esta vida que pensaba que se aplicaban debido al tiempo que había estado en las realidades superiores, porque asumía que las cualidades de nuestra verdadera naturaleza, que eran verdaderas ahí, se aplicarían aquí. No tanto. Sí, no, hay muchas cosas diferentes en la Tierra. Como que recuerdo haber asumido que seríamos capaces de sentir las emociones del otro y resulta que no es el caso la mayor parte del tiempo. Recuerdo haber asumido que cualquiera en una posición de liderazgo o autoridad sería cariñoso y sabio. Y ese no es siempre el caso en la Tierra. Especialmente cuanto más grande, cuanto más arriba estés, me imaginé que cuanto más arriba estuvieses en la sociedad, debías ser aún más cariñoso y sabio, porque en los sistemas superiores el amor y la sabiduría son el poder. Así que los seres que están en posiciones de autoridad, entre comillas, son amorosos y sabios. Y bueno, ese no es el caso en la Tierra. No tanto, mi amigo, no, no tanto. Si miramos a nuestro mundo de hoy, eso definitivamente no es así. Es casi una rareza cuando encuentras a alguien que es bueno y sabio a ese nivel de liderazgo. Tu historia es fascinante y realmente lo es. Tengo un, tengo un puñado de preguntas. Durante todo ese proceso, en primer lugar, ¿recuerdas alguna encarnación física? ¿Recuerdas alguna vida pasada? Tengo algunos recuerdos fragmentarios de otras experiencias específicas. Recuerdo haber sido una mujer que había dado a luz y haber estado embarazada por segunda vez. Y el miedo que experimenté en esta vida lo experimenté también como mujer, porque tenía miedo del dolor de tener que dar a luz por segunda vez. Eso es solo un ejemplo. Así que tengo algunos breves recuerdos como ese, no muchos. A veces cuando tengo curiosidad trato de llegar a eso y solo recibo este gentil no, no necesitas saber eso y ok, estoy de acuerdo. Yo respeto el velo, aún tengo velo, así que Así que no fuiste Alejandro Magno o alguien así, no, 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 porque todo el mundo siempre es muy famoso en su vida pasada. Siempre no, 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 San Francisco de Asís, ¿no? no, 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 no. Ok, entonces cuando perdiste tus recuerdos, asumo que tu vida se fue por el camino. Leí en alguna parte que estabas trabajando en la industria nuclear en alguna parte y eras alguien espiritual en ese punto. Sí, creo que siempre he sido espiritual, pero durante la mayor parte de mi vida, los primeros años de mi vida adulta al menos, fue a través de un contexto cristiano luterano. Y parte de mi proceso de despertar fue una deconstrucción de lo que hasta ese momento había sido mis creencias religiosas. Tuve que ser lo suficientemente humilde para reconocer que tenía ciertas ideas equivocadas, pero siempre estaba buscando. Y fue esa búsqueda la que me llevó inicialmente al trabajo del explorador de la física y de la conciencia, Tom Campbell. Y fue una frase que dijo en uno de sus videos que me envió por este camino. Y estoy muy agradecido a Tom y su libro y sus enseñanzas me ayudaron mucho. Lo más importante que dijo fue, medita, ve y descúbrelo por ti mismo, ve y descubre lo que eres, cuál es tu conciencia por debajo de los pensamientos. No de los pensamientos, no las historias ni las sensaciones. Investiga objetivamente cuál es tu conciencia. Y me encanta ese consejo. Siento que he encontrado tanto a través de eso, que hay tantas respuestas que están disponibles para nosotros a través de nuestra verdadera naturaleza, por debajo del pensamiento humano que parece ser tan importante para nosotros. Así que cuando empezaste a recuperar esos recuerdos, ¿cómo llevaste la avalancha de conocimiento y comprensión? Quiero decir, supongo que fue una sacudida, porque a medida que envejecemos ya no somos tan maleables en nuestros patrones de pensamiento. Es un poco más difícil. Entiendo por qué preguntas eso, pero en realidad creo que en mi caso fue el estado de conciencia el que cambió primero. Y luego los recuerdos parecían naturales. Sabes, a medida que crecía más y más en la conciencia de lo que soy, que es mi conciencia misma, y menos lo asociaba con el pensamiento y esos firmes pensamientos de identidad que parecían componernos, ese fue el primer paso. Y luego una vez que estuve ahí, aspectos más amplios de mí mismo comenzaron a surgir por sí solos. Así que para mí no fue chocante, fue muy natural.
Sí, ¿y cuándo decidiste dejar el armario, como se suele decir? Sí. Sí, Con esa información, como dijiste, sí. que despeja la habitación. Sí, puede despejar la habitación. Pero fue hace 4 años y medio más o menos que decidí compartir. Me sentí intuitivamente impulsado a hacerlo. Y después de compartirlo la primera vez, recuerdo que fui a dar un paseo y me sentí aliviado de haberlo hecho. Pero también sentí este cambio energético en las ramas. Y yo, ¿qué es esto? Es interesante. Es una historia muy personal, ¿sabes? Yo soy un tipo normal, no me considero especial de ninguna manera. Y vivo una vida humana americana relativamente normal. Así que compartirlo requirió algo de coraje, especialmente porque en mi caso los padres de mi mujer son muy conservadores y causó bastantes dificultades sociales, ¿sabes? Para nosotros, por yo compartirlo. Supongo que la cena de Acción de Gracias fue difícil. Sí, básicamente. Pero por otro lado, ¿de qué tenemos miedo? Cierto. Nuestra naturaleza es la que es. No podía no compartirlo. De hecho, cuando esto volvió a mí, recuerdo, y ahora suena tonto, pero recuerdo haberle dicho a mi esposa que iba a crear volantes. Y voy a ir y a ponerlos en los buzones de la gente. Y quiero decirle a la gente que eres un ser multidimensional teniendo una experiencia humana y no hay nada que temer. Y ella dijo, si haces eso vas a ser ese tipo. Y yo como que, sí. Este tipo, sí. Sí, pero no quería, no lo hice porque no quería volverme ese tipo. Y bueno, supongo que esa no es la manera de llegar a la gente, pero estaba muy emocionado y cuando tuve experiencia fuera del cuerpo, es tan revelador que solo quieres ir a la gente y decirle, no tienes que tener miedo, eres un ser multidimensional teniendo una experiencia humana. Todo es como una obra de teatro que hemos creado para divertirnos y expandirnos, para la creatividad. En última instancia, no hay nada que temer. Y porque cuando sabemos eso, cuando sabemos quiénes somos, amigo, podemos vivir vidas de alegría y podemos brillar esa alegría el uno al otro. Podemos ser libres aquí en la tierra y manifestar nuestra verdadera naturaleza amorosa en el contexto de la tierra. Y de eso se trata. No es de mover objetos y comprar cosas y hacer grandes imperios. No, son los actos de amor. Es la calidad de la intención que tenemos incluso en los momentos más pequeños. Incluso cómo acariciamos a un perro o sonreímos a alguien en la tienda o lo que sea. Esas cosas, ese amor genuino y esa alegría genuina que traemos a la tierra, incluso en el contexto más pequeño. Eso es lo que importa. El contexto en sí mismo es como una gran ilusión, pero somos espíritu, nuestra conciencia, somos realmente conscientes y perduramos. Somos como la sustancia de lo que realmente es y nuestra intención, nuestra capacidad de elegir algo es nuestro poder primario. Trasciende lo físico y opera a través de cualquier sistema de realidad en la que nos involucremos. Así que si podemos evolucionar la cualidad de nuestra intención hacia el amor y más allá del miedo, eso es crecimiento duradero, eso es poder duradero y expansión que permanece con nosotros mucho más allá del final de estas limitaciones extremas de la experiencia terrenal. Así que es muy parecido, y ya lo he dicho antes en el programa, es muy parecido a jugar un videojuego en el que el yo superior, el alma, es el jugador y nosotros somos Zelda. Sí, Y estamos corriendo por ahí y nosotros somos jugadores. Como jugadores, más allá del velo, estamos como, oh, vamos por ese camino, necesitamos punto de experiencia con el fin de superar al siguiente nivel. Y no va a ser fácil y no queremos ir a hacer eso, pero probablemente vamos a morir un par de veces golpeando a estos ogros porque necesitamos esa experiencia para poder crecer, ¿verdad? Así que tienes que seguir haciéndolo. Y nosotros desde arriba estamos como, esto, el trabajo que tenemos que hacer, esto es, pero supongo que para Zelda es aterrador. sí, sí, sí. Pero solo quiero hacer un comentario porque entiendo que desde la percepción humana se siente como si fuéramos Zelda. Y luego debe haber algún alma superior desde la que estamos tomando estas grandes decisiones y aquí estamos atrapados en la carrera de ratas. Hasta cierto punto, sí, sí. Sí, así que solo quería... Aunque hay una conexión, Oh, sí, pero es más que solo una conexión y esto es importante. El yo superior eres tú. cierto. El tú que se siente como tú para ti y el que toma las decisiones, el que levanta la mano, es el yo superior. Claro. Es el mismo tú que estará aquí cuando el cuerpo se vaya, así que a veces queremos jugar Zelda sin una espada. Porque Creo que tú y yo somos de cosecha similar, así que debes conocer Contra. ¿Te acuerdas?
Arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, start. izquierda y Sí, start. ¿cuántas veces ganaste el juego con el código de trucos en el que tenías todo el poder y todas las armas y volabas por el juego? Yo recuerdo en cierto punto como que, ¿sabes qué? Voy a jugar esto con un ojo vendado porque sabía que el juego tan bien que necesitaba desafiarme a mí mismo constantemente y volvería a jugar el juego como que quiero ganarlo. Esta vez voy a ganarlo sin perder una sola vez. Tengo que hacerlo todo sin perder una vida y si la pierdo empiezo de nuevo. Así que me retaban constantemente porque teníamos el código secreto. Así que es muy similar a lo que estamos haciendo como... Sí, sí, es así. Se podría decir metafóricamente que algunos de los sistemas de realidad menos restrictivos son como jugar contra con el código de juegos activado para tener vidas ilimitadas y no fallar. Pero cuando quieres jugar realmente e intentarlo sin el código de trucos, descubres que no eres tan bueno como creías. Cierto, porque es mucho Sin más eso fácil. entras y mueres en 5 minutos. Sí, cuando tienes la gran espada y sabes dónde está todo, pero de repente la espada no está y combates cuerpo a cuerpo y ya no es tan fácil con los ogros combatiéndote. Así es en la Tierra. Así que aquí estamos. Y tal vez con un cuerpo roto. Sí, O tal vez con una circunstancia en la que no se te dio el amor, la crianza que necesitabas para crecer. Y sabes, psicológicamente. Bueno, o tal vez tienes algún contexto en tu sociedad que es muy desafiante. Tal vez es un contexto desgarrado por la guerra. Hay tantos contextos ricos y rigurosos en la Tierra. Pero lo que es realmente importante entender es que el contraste que la Tierra pone a disposición es la herramienta. Como que trascendemos el contraste. No somos duales, se podría decir, ya sabes, trascendemos todos los altibajos de la Tierra, pero lo hacemos usando el contraste. Y a través de él podemos refinar y expandir quién y qué somos. Esa expansión es increíblemente valiosa y poderosa. Y no todos los seres quieren jugar contra sin el código de trucos, pero los seres que quieren intentarlo, se podría decir que no todo el mundo quiere escalar el monte Everest, pero hay quienes van a escalar el monte Everest y luego cuando llegan ahí están como, ¡ay, Dios mío! Hace frío y no hay oxígeno. Es correcto. Esa es a veces la naturaleza de la experiencia humana. cierto. Hace frío, puede que no haya oxígeno. Lo que sea que esa metáfora pueda significar en tu vida, la cosa no es si hace frío o no, sino qué haces con ello. Ahora, la pregunta es cómo te enfrentas a ese momento. Puedes hacerlo desde el amor en lugar del miedo. Lo que sea que signifique para ti. El amor, que puede significar humildad, compasión, gentileza, incluso contigo mismo, fuerza, perseverancia, todas las cosas que el amor puede significar en lugar del miedo y todas las protecciones del ego. Puedes hacer eso incluso en tu contexto. Ese es el nombre del juego. Y es una oportunidad increíble. No es un ejercicio masoquista, es un regalo. Ser humano es como recibir un billete de lotería premiado. Y ahora que estás aquí, puedes decidir qué hacer. Es asombroso. Entonces, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cómo se eligen las almas? Asumo que hay una cantidad limitada de almas aunque sigan creciendo. Quiero decir, Sí, nuestra población sigue creciendo. sí, los avatares son limitados. Hay una cantidad limitada de celdas con los que podemos jugar a este juego. Entonces, ¿cómo se eligen nuestras almas para esta experiencia? Sí, lo que sí recuerdo, y a ver, no puedo hablar de ello con toda la profundidad, Seguro. pero puedo decir al menos dos cosas. Lo primero es que el alma tiene que estar interesada. Porque somos seres con una libertad de albedrío total. Suena tonto, pero hay muchos que no van a decidir venir a este nivel de separación. Es como ir al espacio exterior, ¿sabes? Nadie quiere o no todos quieren ir al espacio. ¿Por qué querrías hacerlo? Es una locura. ¿Por qué querrías sentirte tan separado de los demás? Es como que ahora Marte, hay una gran charla sobre Marte, quién va a ir a Marte, y en nuestro tiempo la vida de los seres humanos probablemente vayan a Marte. Y bueno, se hacen la pregunta y algunos chicos o chicas dirán, yo quiero ser el primero en la fila. Y el Exacto. resto de nosotros, yo por ejemplo, no necesito esa No, experiencia. gracias. No quiero hacer paracaidismo, estoy seguro. En mi experiencia de vida, al menos, pero otros necesitan hacerlo todos los días. Sí, Así es una sí, perspectiva es así, diferente. tal cual. Y es muy parecido cuando se trata de la encarnación física. Es como el paracaidismo. No todo el mundo va a querer hacer paracaidismo. Así que, bueno, lo primero es querer hacer paracaidismo. Y lo segundo es que tiene que haber cierto nivel de competencia. Y lo que quiero decir
es que tenemos mucha experiencia como almas. No es solo lo físico, no es como si hubiera lo físico y luego otra realidad y ya. Hay innumerables sistemas de realidad, muchos con reglas que son muy, muy diferentes de la nuestra, em, para diferentes propósitos. Y como almas nos involucramos en todo tipo de experiencias diferentes. Entonces, para ser un humano tienes que tener cierto nivel de... la lengua es difícil, pero dominio del alma. Sabes, tienes que estar listo, por así decirlo, para participar en un contexto que es tan riguroso. Y entonces los guías son muy hábiles en el emparejamiento, porque ellos saben cuál es el objetivo del juego, por decirlo así. Y nos entienden muy bien, porque son muy evolucionados, amorosos y sabios. Así que son muy buenos en ir a través de la base de datos, se podría decir, eh, como hacer una búsqueda en Google o algo así. Como que ponen parámetros, y esto es solo una metáfora. Ponen tus parámetros y los de las intenciones que estás buscando, obtienen resultados de vuelta y los revisan. Y luego te llevan algunos y te preguntan qué piensas. A algunas personas les dan múltiples opciones para elegir. En mi caso solo me trajeron una, y me trajeron una porque mi intención era muy específica. Otros seres pueden tener mucha menos especificidad con su intención de encarnación. Y es solo como que dame lo que sea, voy a tomar cualquier Yo ranura. solo quiero entrar. Sí, solo quiero entrar y conseguir un poco de experiencia. Para mí. Así que he oído de otros y de sus experiencias cercanas a la muerte y otras personas, ya sabes, evolucionadas espiritualmente con las que he hablado en el programa, que hay vidas que se llaman vidas de vacaciones o como realmente las últimas 2 o 3 vidas han sido bastante difíciles. Así que me gustaría solo tomar esta vida donde tengo un cuerpo que puede absorber tantas drogas y alcohol como sea posible. Me gustaría ser rico, me gustaría tener esto y aquello y solo poder disfrutar de mí mismo. Vamos a ver qué pasa. Y eso es un tipo de vida, porque ya sabes, tú y yo sabemos y vemos en la prensa constantemente que hay personas que tienen Sí. estas vidas y que presumen de ello. Entonces, esto tiene sentido. Es por cierto, eso son solo unas vacaciones. Eso es un avatar que quiere tomar un montón de drogas y quiere beber y ser capaz de... Hay otros también, pero tengo curiosidad. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, yo no revisé eso específicamente en mi experiencia prenacimiento, pero siento que nos inscribimos para ciertos tipos de experiencias y algunas relajantes pueden suceder. Me acuerdo de uno de los comentarios de Seth, en el que dice algo así como, mientras ellos son típicamente muy activos y ocupados como almas, que podrían tomar un descanso al encarnar en una forma de vida muy simple por un tiempo para simplemente existir. Así que no tengo experiencia de primera mano en ello, pero siento intuitivamente que sí, debe ser correcto y que podemos apuntarnos a experiencias de tipo vacacional. Sin embargo, no es el contexto en sí lo que hace que una vida sea de vacaciones. De hecho, es la cualidad de nuestro ser lo que nos permite, dentro de un nivel dado de restricción, tener una expresión más amorosa de alegría o no. Así que sí, podríamos apuntarnos a vidas menos constrictivas. Bueno, sí, por ejemplo, si te apuntas a ser pescador en Fiji y nunca sales de la isla y toda tu familia y toda tu vida consiste en pescar, pasar tiempo con tu familia, digo, vivir en el paraíso, no siendo una persona rica ni mucho menos, pero cuando te levantas por la mañana, todos los días te levantas y estás en Fiji. Eso puede ser una vida sencilla en muchos sentidos. Sí, bueno, no es que Fiji esté cargado de... A ver, somos nosotros quienes le damos significado a los contextos, incluyendo Fiji. Fiji tiene muy buenos colores y temperatura en comparación con otros lugares de la Tierra, pero siempre aplicamos el significado a nuestra vida. Así que solo estoy señalando esto porque una vida de vacaciones no es específicamente de un lugar o de ocupación. Claro. Es la cualidad del ser que traemos a ella y el significado que ponemos a un contexto dado. Claro. Y también voy a decir esto, desde mi perspectiva, sospecho que cuando quiera descansar, no va a ser a través de una encarnación. Hay maneras de existir que son mucho menos restrictivas. No es solo que existe lo físico y esa es la única opción. Hay muchos otros sistemas de realidad y estados del ser. Pero este es el más denso. Sí, recuerdo, bueno, no sé si quieres ir por este camino, pero recuerdo saber, y sé que esto va a sonar muy... ¡Wow! Pero recuerdo ser consciente de cuando este universo iba a ser creado y consciente de que existía esta intención emitida desde la fuente, pero a través de todos nosotros
Todos estábamos involucrados para llevar esto al siguiente nivel, a la siguiente densidad, una experiencia nueva de una densidad más baja. Y estábamos llenos de tanta emoción por ello. Así que era como esta gran inhalación y exhalación de universo, se podría decir. Y hay como esta hermosa pausa entre... Es muy difícil de describir, pero están estos momentos en que hay una pausa y luego, ok, vamos a llevar esto al próximo nivel. Y había tanta emoción de ser capaz de ser tan denso. Tener este nivel extremo de compromiso y contraste, porque entonces la oportunidad de expansión se hace mucho mayor. Es un mayor peso para levantar. Sí, es un mayor peso de levantar. Vas a crecer, tus músculos van a crecer mucho más rápido si están levantando peso. Sí, exactamente. Es una gran metáfora. ¿Por qué alguna vez te costaría en un banco a levantar 100 kilos en lugar de 20? Sí, es una buena metáfora de por qué lo harías. A ver, obviamente es limitada, pero no es una mala metáfora de por qué nos apuntaríamos a estos contextos. Correcto. Hay profundas oportunidades en el contexto, incluso si desde el punto de vista humano parecen difíciles. Sí, quiero decir, sí, sin duda alguna. Ahora, hay un concepto del que me encantaría escuchar qué piensas. Y he escuchado a otros hablar de esto, olvidé de quién fue que usó esta analogía, pero era algo así como repartir un mazo de barajas, donde tú, como el yo superior del alma, es el distribuidor, el dealer, si se quiere. Y cada baraja de cartas es una vida y puedes tener múltiples vidas al mismo tiempo, pero todas conectadas al jugador en el juego, porque desde mi punto de vista, incluso de estudiar textos espirituales, el yo superior, el alma, puede hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces Jesús tiene mucha gente en experiencias cercanas a la muerte, porque Jesús siempre está trabajando con ellos. Él es más duro que trabaja en este tema. Así que si Él lo puede hacerlo al mismo tiempo, entonces tiene otros dobles trabajando para Él. Así que estoy asumiendo de que los seres pueden hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Sí, Estar en múltiples lugares. Entonces, ¿qué piensas que podamos experimentar múltiples vidas al mismo tiempo? sí, sí, es que todo tiempo lineal es una creación, no es fundamental. Es una forma de experimentar. Bien, esa es una forma importante de enfocar el tiempo lineal, porque tendemos a pensar en el tiempo lineal como una parte fundamental de la realidad. Pero en Cierto. realidad, lo que está sucediendo no es el universo físico, lo que está sucediendo es tu experiencia del universo físico, y esta experiencia tiene lugar en secuencia. Pero para el yo superior trasciende esa secuencia temporal lineal, y así desde nuestra perspectiva podríamos decir que todo está sucediendo en un ahora. Ahora bien, este lenguaje es muy limitante y es muy difícil hablarte desde aquí porque de nuevo estamos viniendo desde la misma perspectiva del tiempo lineal definido, como si estuviéramos en el punto extremo mirando hacia atrás, como que todo sucede al mismo tiempo. Desde el punto de vista del alma, al menos puedo decir que hay como un tiempo superior y hay una secuencia que tiene lugar, pero todo está dentro de la hora. Y esa es probablemente la única forma de hablar de ello. Así que es posible, en otras palabras. Sí, Hay una posibilidad. sí. En nuestra metáfora de los videojuegos puedes jugar más de uno a la vez. No hay razón para que no puedas jugar Zelda y Contra a la vez. Exacto, exacto. Aunque sería un reto para nosotros. Sí, pero para el yo superior no es un gran reto. Como en mi experiencia previa al nacimiento, cuando revisé todas las posibilidades de esta vida, revisé millones y millones de posibilidades en segundos. He escuchado eso antes. No fue difícil, pero el ancho de banda es ridículamente amplio. Es infinito, es infinito. Sí, es casi infinito, sí. No sé qué palabra ponerle, es enorme. Así que eso es con lo que el alma está trabajando. No es como... Puedes pensar en lo humano como un subconjunto del alma. Y este subconjunto está atado hasta ese final, pero el alma no. Exacto. ¿Qué entiendes tú por grupos de alma? Sí, soy consciente de que existen los grupos de almas, pero no tengo mucho conocimiento al respecto. Pero sí ha habido momentos en mi vida en que me he encontrado a individuos y sentía que formaban parte de mi grupo. La gente tiene diferentes significados para grupos de almas. La forma en que estoy usando el término no es de múltiples personajes de un alma. Estoy hablando de múltiples almas que son de una afiliación vibracional o algo así.
Así que siento que existen y que realizan un trabajo similar, se podría decir. Como almas tenemos ciertas... Oh, el lenguaje es tan malo aquí. Pero ciertas cualidades o capacidades que son únicas para nosotros. Como que cada uno de nosotros es como un universo vibracional. Y que por universo vibracional tiene muchos colores y sonidos y cualidades y aspectos. Ay, es muy difícil de describir. Así que siento que las almas que tienen una inclinación o intención similar trabajan juntas y se congregan, porque en los sistemas superiores la geografía es vibracional. No es como que la geografía física puede ocurrir en sistemas de realidad, pero tendemos a relacionarnos con aquellos con los que resonamos vibracionalmente. La Tierra es el lugar donde entras a una habitación de gente con quien no resuenas e igual te quedas atrapado. Oh, sí. Oh, sí, amigo mío. Sí, He pasado por eso un par de veces en mi vida. seguro que sí. Sí, sí, todos hemos experimentado eso, pero en sistemas superiores, y daré un ejemplo breve. Una vez, estando fuera del cuerpo, estaba haciendo algo y esta mujer vino a mí, y la conozco físicamente en mi ciudad. Estábamos en un círculo de mediums, y ella llamó mi atención, así como, hey, es Mary. Intercambiamos algo telepáticamente y me dijo que fuéramos a otro lugar. Y le dije, no, no voy a ir, yo estoy aquí. Y solamente me alejé e hice lo mío. Estoy tratando de describirlo, pero era algo energético, ¿no? Así que no había como pretensión, no hay pretensión social, es como que no, estoy haciendo esto. Pero 2 semanas después, cuando la vi en persona, me abrió la puerta de su casa y me dijo, me dejaste plantada. No podía creer que lo recordara y le dije, sí, lo hice, no creo que lo recuerdes. Y le pedí disculpas desde el punto de vista humano, porque desde el punto de vista energético es normal, cada quien es lo que es y no pasa nada si tú resuenas con algo y el otro con lo otro. Está bien, tú eres quien eres, yo soy quien soy. Y entonces esa vibración donde sigues tu intención, a donde desee ir, no te sientas ahí, ¿sabes? No fuerzas la proximidad como podría hacerse por convención social en la Tierra. Sí, me parece justo. Ahora, esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo porque ya sabes, en el programa hablamos sobre la reencarnación, vidas pasadas, sobre experiencias cercanas a la muerte. Muchas de estas ideas son de miles y miles de años. Prerreligión organizada incluso, pero la gente siempre tiene esta pregunta como ¿por qué olvidamos? ¿Por qué es necesario que que no recordemos estas vidas pasadas, entre comillas? Yo siempre digo, apenas puedes lidiar con la vida que tienes, te puedes imaginar el recuerdo de otras 4 o 5 con su drama, su dolor, su sufrimiento. ¿Cómo crees que psicológicamente podrías lidiar con eso? Pero me encantaría escuchar tu punto de vista. Sí, exacto, mira. En primer lugar, el olvido es aditivo, por algunas razones. Ok, uno, si quieres experimentar plenamente el ser humano, tienes que ser el humano. Ya sabes, si quieres ser Zelda, tienes que ser Zelda, no puedes ser Contra. Contra no está en Zelda, no hay Contra en Zelda. Solo Zelda está en Zelda, ¿verdad? Ajá. Ahí, si quieres ser el humano en tu historia, entonces necesitas rendirte y dejar ir todo lo demás para estar totalmente inmerso en tu perspectiva humana. Esa inmersión total es precisamente donde está el valor. Así que realmente añade valor de perspectiva cuando puedes olvidarte de todo lo demás y tener solo la perspectiva de ser Alex o quien quiera que esté escuchando hoy. Y también es aditivo porque cuando, como tú dijiste, básicamente estás libre de... A ver, todos tenemos cualidades que llevamos de vida en vida porque somos la misma alma de vida en vida. Pero una puede desarrollar ciertos apegos, formar asociaciones y patrones de ego. Y puede ser útil dejar ir eso. Y como el miedo de raíz, si no se trata, podría permanecer de una experiencia a otra. Pero digamos que en una vida te asociaste fuertemente con alguna afiliación religiosa conservadora y digamos que eres un terrorista o algo así. Si vives otra vida, esa asociación ya no existe. Se ha ido, como si no tuvieras memoria de ello. Ahora sigues siendo tú, pero tienes un nuevo comienzo. Y puedes comenzar todo de nuevo, todo el lenguaje, los patrones de la vida, todo lo que tus padres te enseñaron, todo tiene que ser reaprendido. Pero eso no es solo negativo, es como si te dieran un nuevo juego de cartas.
Es como que estamos comenzando todo de nuevo, pero Sí, no es ni siquiera... sin tener información sobre el juego. Sí, es Eh, como eh, que en realidad el alma sí tiene sí, un poco de información. Es como empezar un nuevo juego, para que puedas solo jugar ese juego y aquello de lo que ese juego se trata. Creo que esa es la forma más concisa de decirlo. Y la tercera razón es que tener un velo nos protege de la nostalgia, porque la profundidad de la alegría, el amor y la libertad que realmente somos es, Dios mío, es impresionante, conmovedora, vasta y profunda. Y tener recuerdos de eso puede ser debilitante porque ¿cómo vas a levantarte para ir a trabajar por la mañana si supieras, por ejemplo, que el sol está dentro de ti y si pudieses sentirlo? Digo esto porque debido a mi experiencia antes del nacimiento, yo sentí esto y sabía que el sol estaba en mí. Yo soy parte de él. Suena descabellado desde el punto de vista humano, pero desde ahí podía sentirlo en mi cuerpo. Así que imagina si pudieras sentir esto en el cuerpo de tu conciencia. ¿Cómo irías a McDonald's y pedirías un café? ¿Sabes? No podrías. Así que en ese sentido, el velo es habilitante. Y lo que es importante es que si imaginas el velo como encerrar a alguien en una posición, trabajas dentro de esa posición y te refinas. Y cuando te quitas el velo, vuelves a expandirte, porque hiciste todo este trabajo en un lugar limitado. Como tal vez si usaras un abrigo de 50 kilos. Te pones el abrigo y ahora tienes que caminar por toda una vida con este abrigo de 50 kilos y aprendes a caminar con 50 kilos encima. Y luego, cuando te lo quitas, los 50 kilos no son nativos en mí, pero conservas la capacidad de caminar que desarrollaste, conservas, la fuerza. sí, la fuerza. La fuerza y la habilidad que ganaste. Sí, he oído esa analogía muchas veces, como que es un abrigo grueso y como que se amontona y se amontona y se amontona. Es muy denso y te hace difícil moverte. Y es ese tipo de mundo. Bueno, obviamente sabes de primera mano, teniendo experiencia de lo que nos has contado, sería muy difícil de lidiar. ¿Cómo lidiaste con el conocimiento que tienes en esta experiencia física? Sí, ya sabes, no me considero especial, como he dicho, todavía estoy muy velado, pero en mi propio camino realmente busco aceptar plenamente las limitaciones que experimento y enfrentarme al miedo siempre que surja. He hecho mucho de eso, de hecho, este recuerdo previo al nacimiento solo pudo regresar a mí después de que procesé mucho miedo que tuve después de un trastorno de estrés postraumático. Y después de este trauma que ocurrió a los 22, donde realmente sané mucho, eso era algo muy importante de hacer, pero es demasiado grande para hacerlo en una sola vida, es un proceso muy profundo, así que busco permitir lo que sucede en cada momento y que signifique lo que signifique y experimentar plenamente la vida de la manera en que pueda. Es difícil ser así de limitado, puede serlo, pero Sí. también yo soy quien decide si es difícil, porque las limitaciones son solo limitaciones y sí, pueden ser muy extremas, pero busco permitirlas y, sabes, experimentarlas. Sé que suena vago, tal vez, pero es lo que es la vida para mí. Tengo muchas ganas de, bueno, de volver allá. No estoy diciendo ni estoy pidiendo morir. De hecho, estoy tratando y tengo mucho cuidado de no poner energía en esa dirección. No quiero empujarme sin querer hacia allá. Quiero usar plenamente esta vida. Si puedo, todos los días. Pero cuando termine, será maravilloso. Solo digo eso. Sí, es eso. Entonces, con el concepto de vidas pasadas y que hacemos esto una y otra vez hasta que trabajamos en las cosas, ¿qué es el karma y cuál es la idea del karma en esto? Porque mucha gente piensa que el karma es como, ya sabes, lastimaste a alguien y ahora es un castigo, tienes que lidiar con ello en otra vida. Desde mi punto de vista, al hablar con diferentes personas, es una elección para resolverlo, como si te hubiera lastimado en esta vida, Cristian, y hago la revisión de mi vida y digo, amigo, eso es algo en lo que tengo que trabajar. ¿Quieres añadir ese nivel extra de dificultad en el juego la próxima vez para que puedas trabajar en ello, para que puedas continuar tu evolución? Así que es una verdadera elección en lugar de un castigo. ¿Tú también lo ves así? Absolutamente sí. Es completamente una elección. El karma es lo que podríamos decir causa y efecto. Básicamente, eres lo que eres.
Esa es la forma más simple de describir el karma. Sabes, si eres una persona que se basa en el miedo y el ego y lastima a otros, entonces eso es lo que eres. Y entonces, cuando llegas al otro lado y ves el efecto que tuviste en otros, no es que haya un juicio en el que, oh, sabes, heriste a esta persona a tu lado. No, tú ves quién eres, lo ves muy claramente. Oh, dañé a esa persona porque tenía miedo, o porque todavía no había integrado cierto tipo de experiencia. Tú ves quién eres y entonces es tu propia elección decir, sabes, realmente me gustaría integrar esto y crecer a través de ello porque veo el beneficio de hacerlo. Y es contigo. Hay una especie de, como eres quien eres permanece contigo hasta que te ocupas de ello. Así que podrías decir, ok, sabes que estábamos hablando de lo que ocurre, de que todo ocurre en un mismo momento. Ok, procesar el miedo también sucede en el ahora. Así que digamos que tuviste una experiencia cuando tenías 4 años y la guardaste bajo llave porque fue muy dolorosa. Tal vez hubo un abuso sexual, o tal vez te pegaron, o fue algo simple como que alguien te llamó por un nombre y lo guardaste bajo llave y te aferraste a ello y perdiste tu sentido de autoestima. El miedo, que es el rechazo, la voluntad de rechazar un cierto sentimiento y no procesarlo, todavía está ahí. Si permites en este momento que eso surja y lo sientes ahora, a cualquier edad, a los 27, 38, 91 años, no importa, entonces te estás encontrando con la misma energía en el ahora, incluso si era algo que parecía haber sido demasiado difícil o demasiado grande. Porque encerramos las cosas porque son demasiado grandes. Este miedo es demasiado grande o este trauma es demasiado grande y no puedo ni mirarlo. No hay manera porque va a destruirme. Así es como se siente. Así es como me sentí con mi miedo. El trauma que experimenté en China tenía tanto estrés postraumático y era tan profundo y tan terrible que no podía ni verlo. Me disocié de mí mismo incluso para escapar de este miedo tan grande que parecía que me iba a destruir. Nuestro miedo no nos destruirá. Somos más grandes y más profundos. La conciencia es más profunda que el miedo más profundo. Pero tenemos que estar dispuestos a permitirnos sentirlo y en ese momento. Y cuando lo hacemos en ese momento, ves que sana a través de todos los momentos y entonces no tienes que experimentarlo más. Así que no entras en ello porque estás tratando de deshacerte de ello. Lo permites y lo aceptas y lo sientes plenamente para sanarlo. Lo sientes para procesarlo. Y cuando haces eso, ahora lo has hecho dentro de todos los ahora, incluyendo las otras vidas que puedas estar viviendo. ¿Sabes? Ese momento, ese preciso momento en que decides cómo te enfrentas a una vibración difícil es la clave. Es muy fortalecedor. ¿Sabes? Tendemos a abrumarnos por, oh, tantos años lodosos, ¿cómo lidio con esto? Pero acabo de encontrarme con este momento y este momento tiene el poder. Es una idea muy poderosa, sin duda. Tengo que preguntarte esto porque esto es algo que me pasa todo el tiempo también. Cuando dices, oh, he herido a alguien en esta vida, bueno, la gente siempre va a sacar a relucir, ¿qué tal Genghis Khan? Él asesinó a 6, 10 millones de personas, ya sabes, en la guerra, o los asesinos seriales o en masa, o lo que sea. Este tipo de... Son solo versiones extremas que se ofenden y terminan matando a 9 millones de personas. Trazamos una línea. En Sí, algún punto tratamos una línea. hay una Y línea. pretendemos que... Sí, en nuestra mente, así que cuando aparece todo el concepto del infierno y eres condenado, entonces, ¿puedes explicarnos a todos cómo se procesa como un alma que eres Genghis Khan? Sí, bueno. Lo primero sería, cuando procesas desde el otro lado, ves exactamente quién eres. E incluso ya la sabiduría no es automática. Todavía tienes que decidir qué vas a hacer con ello. Si causaste enormes cantidades de daño, entonces esa es la persona que eras. Eres capaz de causar enormes cantidades de daño y entonces decidirás qué hacer con eso. Creo que es muy importante, mientras tanto, no hacer una gran distinción entre los niveles de miedo. Y sé que los niveles de el alcance de las consecuencias terrenales puede variar significativamente, pero no hay una diferencia muy significativa entre mi miedo, tu miedo o el de Adolf Hitler, que su ego lo llevó a matar a millones.
Y sé que el alcance puede ser extremadamente diferente, pero miedo es miedo. Y nuestro propio miedo es lo que estamos aquí para procesar, no el de Adolf Hitler. Correcto. Tenemos que enfrentarnos a nuestro propio miedo. Somos muy rápidos para mirar el de los demás en el mundo externo, juzgar y hacernos de la vista gorda para nuestra propia debilidad o nuestro propio miedo. Eso es lo que hace el ego. No mires eso, no mires cuáles son tus propios problemas. Es muy difícil, es más fácil mirar afuera y recuperar algo de poder juzgando o lo que sea. Pero estamos aquí para encontrarnos con nuestro propio miedo y crecer en el amor y a nuestra manera, aunque sea muy pequeña. Cuando hacemos eso, incluso con un miedo que puede no tener un gran alcance en el exterior, estamos ayudando a la conciencia colectiva de la humanidad a sanar. Estamos dando permiso a todos los demás en el estanque para encontrarse con su miedo y eso puede sanar mucho el mundo. No solo externamente, sino en cada uno de nosotros, que es donde empieza, porque ya sabes, la conciencia es lo primero, el producto de lo que decide ser es lo siguiente. Así que desde la perspectiva del alma, alguien como Genghis Khan, es difícil decir desde esta perspectiva humana, pero alguien como Genghis Khan que asesinó y lastimó a tanta gente en su vida, sin él esas almas no habrían tenido la oportunidad de experimentar lo que sus experiencias le están tratando de decir. Bueno, para algunos que habrían experimentado algún desafío que podría haber sido beneficioso para ellos de alguna manera. Seguro. Sin embargo, no se trata de, oh, vamos a causar algo de dolor porque es beneficioso. Por favor, sí, por Sí. favor. A todos los que No. escuchan, por favor. No Cuando- estamos diciendo eso. Cuando elegimos nuestros contextos, somos seres amorosos. Somos seres de amor, eso es lo que somos. Y buscamos expresar y traer eso incluso a través de contextos muy difíciles. Eso es lo que buscamos hacer. Ahora, ¿somos amados incondicionalmente incluso si matamos a 1 millón de personas? Sí, lo somos. No digo que esté bien matar a 1 millón de personas, no deberíamos, no es el camino del amor, no es lo que estamos llamados a hacer. Pero la verdadera justicia, queremos justicia y el ego dice que debe haber justicia, muéstrame justicia. La verdadera justicia es que incluso Hitler es amado. Y esto me pone emocional porque vivimos en un mundo donde tantas personas están heridas y solo queremos evocar la venganza de unos a otros. Acabo de ver una experiencia cercana a la muerte en tu canal. No me acuerdo de su nombre, pero ella había sido violada y ella decidió intuitivamente no presentar cargos, por lo que fue su decisión en contra de la persona. Y él la encontró más tarde en su vida y esto lo consumió por dentro y terminó convirtiéndose en un oficial de policía, ayudando a muchas otras personas a prevenir este tipo de circunstancias porque ella no había avanzado para hacer que el sistema de justicia cayera sobre él. ¿Sabes? Ella tomó esta decisión intuitivamente y lloré cuando oí eso porque trató de tomar la decisión amorosa a pesar de que ella era la víctima. Y a nuestro mundo le duele que incluso los perpetradores sean amados. El amor es la respuesta, es el poder curativo definitivo. Y cuando llegamos al otro lado lo sabemos. Imagina lo bien que te sientes si sabes que heriste a 1000 personas y aún así te aman. Imagina eso. Cierto. Y es un tema difícil, es un campo minado porque estamos hablando de dos perspectivas diferentes, muy diferentes, la perspectiva espiritual y la física. Y sé que la gente que está escuchando esto puede tener dificultades al oír cosas así, pero entiendo tu punto de vista, 100%. Mira, Jesús lo dijo, Buda lo dijo, quiero decir, hay tantos maestros espirituales que dijeron que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y cosas así, como todos pasamos por cosas, algunas más extremas que otras. Sí, permíteme un comentario rápido. Sí, el amor es amor. El amor es amor incondicional. Si hay un mensaje que es menos que eso, no es la última verdad. Pero mientras tanto, el amor incondicional es también muy sabio. Y el sistema del karma que existe se construye dentro de esa sabiduría. Así que no hay tal cosa como, incluso cuando somos completa e incondicionalmente amados, aunque eso sea cierto, nunca escapamos de lo que somos. No hay un solo pensamiento, no hay una sola acción que no tenga su... no quiero usar la palabra justicia, pero es equilibrio. Balance, sí. Sí, somos plenamente responsables de cada cosa que hemos hecho, de todo. Y entonces,
Solo digo que este sistema de verdadero equilibrio tiene lugar dentro y es totalmente trascendido por el amor incondicional y la sabiduría insondable. Mi amigo, voy a hacerte algunas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Oh, vivir una buena vida. Vivir una vida que esté en alineación con el amor y la paz y la alegría y la libertad de nuestra verdadera naturaleza en lo físico. ¿Cuál es tu definición de Dios? No hay palabras que puedan describir a Dios. El vivo, amoroso, consciente y sensible fundamento de todo ser, que nos conoce y es como el océano. Y nosotros somos gotas en el poderoso océano. Amo esta cita de Rumi: no eres solo una gota en el océano, eres el poder del océano en una gota. Increíble. Es hermoso y ese océano es lo que llamaríamos Dios. ¿Y cuál es el fin último de la vida? El amor. El amor es el propósito último de la vida y significa tantas cosas porque tendemos a pensar en el amor romántico o el de cachorro, a los padres. No, el amor de la vida real, con A mayúscula, todo en mayúscula. Y todas las cosas que pueden significar vivir en alegría y libertad y simplemente hacerlo como podemos, incluso aquí en este contexto frío y sin aire del Monte Everest. ¿Y dónde la gente puede encontrar más sobre ti y el trabajo que haces? Sí, tengo un sitio web, awalkinthe.physical.com. El libro está disponible de forma gratuita en el sitio web a través de un enlace y también está en Amazon. Y grabé el audiolibro el pasado diciembre. Y no duden en ponerse en contacto conmigo por correo. Recibo muchos, así que pido disculpas si no puedo responder, pero intento responderlos a todos. Es awalkinthe.physical@gmail.com. ¿Y tienes unas últimas palabras para nuestro público? Sí, lo último que diré es que a quien quiera que esté escuchando hoy, gracias por venir a ser un humano. Y no eres solo tu historia humana, tú eres tú, como el tú que se siente como tú para ti, el libre, totalmente lleno de vida y amoroso tú que es quien eres. Por favor, no olvides eso. Nos dejamos envolver en estas historias profundas y ricas y sé que es intenso tener que ir a trabajar para pagar facturas y lidiar con enfermedades, con las relaciones. Sé que es mucho, pero quién eres trasciende todo eso y entonces, en quien realmente eres, no hay absolutamente nada que temer. Este es un mensaje tan importante que debemos compartir entre nosotros. Es decir, no es necesario, pero es beneficioso. Cristian, te agradezco que hayas venido al programa y que hayas compartido tu viaje con nosotros y espero que esto ayude a alguien allá afuera escuchando ahora mismo. Y gracias por tu valentía y gracias por todo el trabajo que estás haciendo por la humanidad, amigo mío. Lo aprecio. Gracias, Alex. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.